Bueno, buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla por aquí su hermano y amigo Dalmiro Salazar. Vamos, antes de comenzar en la tarde de hoy, este tiempo de Capacitando a los Santos, vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos este privilegio de servirte y esta oportunidad de servir a tu iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos también por tu palabra, que nos las das cada día para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Te alabamos, te adoramos y te hacemos partícipe, Señor, esta tarde de este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan acá en el salón de reuniones de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco, así también como los que están conectados vía Zoom y los que más tarde podrán ver este espacio a través del canal de la iglesia vía YouTube. Le damos gracias pues a todos por acompañarnos en un nuevo espacio de Capacitando a los Santos. Como ya ustedes lo saben, si han seguido las enseñanzas anteriores, estamos compartiendo muy brevemente un estudio sobre el Evangelio de Juan. Quiero indicar que el Evangelio de Juan forma parte de los primeros libros que componen el canon del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es una pieza fundamental, esencial para la iglesia. El Evangelio de Juan presenta a Jesús en unas dimensiones muy importantes para los efectos del trabajo esencial de la iglesia en relación al discipulado que nos lleva a la evangelización y a la evangelización que nos lleva al discipulado. El modelo que presenta Jesús en este Evangelio es particularmente importante para esas dos actividades. Así que dentro del contexto de Capacitando a los Santos, oramos para que estas pequeñas enseñanzas, estas pequeñas reflexiones sobre el Evangelio de Juan puedan capacitar a los hermanos para que tomen modelos, tomen ideas, construyan criterios bíblicos para ambas actividades, el discipulado y el evangelismo, que es la esencia de la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hoy, dado esta pequeña introducción, ya a la altura del capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. La enseñanza de hoy la hemos titulado Jesús, la resurrección y la vida. Como hemos estado haciendo en estas últimas enseñanzas, leemos todo el capítulo y al final compartimos algunas muy pocas e importantes enseñanzas que podemos sacar de acá. Es importante aclarar que, por supuesto, queda mucha tinta en el tintero. El Evangelio de Juan es un texto profundo, es un texto que tiene mucho que hablarnos. No obstante a ello, por razones del tiempo y de la pertinencia de esta actividad, estamos tratando de mostrar esos aspectos que consideramos importantes, no solamente para nuestro crecimiento, sino también para el servicio que prestamos al Señor en la obra del ministerio. Así que bueno, vamos a hacer lectura. Si usted tiene su Biblia cerca, electrónica o en el libro, bueno, le invito a que pueda compartir la lectura con nosotros. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor de esta manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, lanzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Esto lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Esta es la narración del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estamos ya pronto a terminar la historia, la descripción del ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan. Pronto el Señor comenzará un ministerio ya con sus discípulos. Dejará de mostrarse en todo su esplendor, dejará de hacer milagros, dejará de hacer señales y comenzará a hacer un trabajo específicamente con sus discípulos. Y luego vamos a terminar el Evangelio de Juan observando su muerte y su gloriosa resurrección. Ahora, ¿qué aprendizaje hay en el capítulo 11? Como lo dije al inicio, cuesta mucho extraer lo más importante. Estudiar el capítulo 11 al detalle nos llevaría el resto de nuestra vida y no acabaríamos. No obstante, hay algunos puntos que quisiera resaltar en esta oportunidad. En primer lugar, el aprendizaje general de la enseñanza del capítulo 11 del Evangelio de Juan, podemos distinguir lo siguiente. Por un lado, la manera en que nos dirigimos a Dios muestra si realmente conocemos su amor por nosotros. En este sentido, en la petición de las hermanas de Lázaro a Jesús, no vemos ninguna muestra de atrevimiento. Ellas conocen el poder de Jesús, pero sobre todo conocen el amor para con ellas y el amor para con sus hermanos, o para con su hermano que había muerto. Aquí podemos observar a ese Jesús hombre que amaba, que se identificaba con el dolor de los demás. Como hemos estado enseñando en las anteriores lecciones, el ministerio de Jesús estaba centrado en las personas. El ministerio de Jesús estaba observando las necesidades de las personas, particularmente la necesidad espiritual. Ellas creen en la bondad de Jesús y saben que es suficiente para esperar que Él haga algo. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, debemos estar muy seguros de que cualquiera sea nuestra situación, nuestro momento, nuestro estado, el Señor es suficientemente poderoso y nos ama con un amor que nosotros nunca vamos a entender mientras estemos en esta dispensación actual. Y debemos esperar confiadamente su respuesta. Nosotros sabemos por el testimonio de la palabra, por la forma en que Dios trabaja con su pueblo, que generalmente Él no responde como nosotros estamos esperando, ni cuando nosotros estamos esperando, ni de las maneras que estamos esperando. Por eso el camino de la vida cristiana y el camino del ministerio, como hemos conocido, es un misterio al final. Dios tiene para nosotros caminos misteriosos, pero en todo momento y en toda circunstancia, Dios muestra su amor. Él oye nuestras peticiones, Él oye nuestras oraciones. Este capítulo 11 está impregnado por una situación llena de dolor y de tristeza. Hay una situación crítica aquí al punto de que los judíos que conocían a esta familia también estaban entristecidos y estaban llorando. Pero el amor del Señor, el amor de Dios reflejado en la acción de su Hijo,
se manifiesta de una manera gloriosa. Lo que ocurre es que se manifiesta no para cumplir las expectativas ni de Marta, ni de María, ni de los judíos, sino para cumplir el plan perfecto de Dios. En segundo lugar, hay una enseñanza que sobresale aquí general también. Si el Señor tarda en respondernos, no es porque no le interesamos, no es porque no nos está oyendo. Lo que pudiera estar ocurriendo a la luz de lo que está pasando aquí en el capítulo 11 de Juan, es que Él quiere manifestar más profundamente su gloria. Es que Él quiere que nosotros entendamos ese momento que estamos viviendo. Puede ser un momento de la iglesia, puede ser un momento de nuestra familia, puede ser un momento personal de nuestra intimidad como seres humanos, como hombres, como mujeres, como individuos. Puede ser un momento de crisis o un momento también de confusión o un momento donde la vida nos exige definiciones. Aquí había una situación apremiante y la expectativa era que el Señor respondiera rápido, que el Señor respondiera en el tiempo de los hombres, pero Dios no trabaja de esa manera. Mis queridos hermanos, es importante que comprendamos algo y el Señor Jesús, desde que comenzamos a estudiar a lo largo de estas enseñanzas del Evangelio de Juan, lo demuestra claramente. Dios tiene un compromiso con su palabra, no con lo que nosotros queremos. El Señor tiene un compromiso con lo que Él ha establecido, cuando Él lo ha establecido, como Él lo ha establecido. El Señor no va a responder a mis expectativas, el Señor va a responder al cumplimiento de lo que Él ha prometido. La tardanza de Jesús es nada más una forma en este contexto para demostrar un poder mayor. De pronto hubiese sido la expectativa que el Señor fuese rápido donde Lázaro, que se estaba allá, y lo sanara antes de que muriera. Los judíos decían, pero si este le dio vista al ciego, que acababa de ocurrir hace poco tiempo, ¿cómo no pudo venir y sanar a Lázaro y evitar que muriera? Pero muchas veces el Señor permite que nosotros toquemos fondo o permite que una situación de verdaderamente se descosa para Él, cuando da su respuesta, la gloria de Dios sea más grande. La manifestación del amor de Dios sea más grande. En los milagros que vemos aquí por todas partes, porque Jesús en el Evangelio de Juan se muestra en todo su esplendor. En cada milagro, en cada palabra, en cada acción, Jesús revela progresivamente cada vez algo más grande de su majestad. Si usted ha seguido los estudios del Evangelio de Juan desde que comenzamos, puede observar de manera progresiva cómo el Señor cada vez va manifestando de manera más poderosa su gracia, su amor, su misericordia, su pasión, su amor por las almas, a lo que Él vino. En la resurrección de Lázaro, en lo que rodea la resurrección de Lázaro, el Señor revela de una manera contundente y por encima de toda expectativa, lo cual hizo acelerar los planes en el Sanedrín para asesinarlo, su gloria y su poder sobre el poder destructivo de las tinieblas. Este hombre tenía 4 días, ya olía mal. Y en ese momento, donde nadie podría imaginarse que alguien podía salir de allí vivo, un cuerpo en estado de descomposición. La historia extrabíblica y el contexto social y de costumbres y usos nos dicen que estos entierros, estos sepulcros no cumplían con condiciones mínimas para la conservación de un cadáver. En consecuencia, 4 días allí, podemos imaginarnos el estado de descomposición, de desfiguración de este organismo, de este cuerpo. El Señor dice, quiten la piedra. Y después de dar gracias al Señor, después de dar gracias a Dios, Él da una orden.
simplemente, Lázaro, sal fuera. Un hombre que estaba podrido, muerto. Y le dice, desatadle y luego déjenle ir. Quiero decirles, mis hermanos y mis amigos, que eso es exactamente lo que ocurre en una vida cuando la obra salvífica opera en un corazón. En Efesios 12 nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados, podridos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y la obra de salvación del Señor, que se manifiesta por doquier en este evangelio y que alimenta nuestro estamento evangelístico, que alimenta nuestra doctrina evangelística, que alimenta nuestra teología y entendimiento de lo que es la evangelización, da fe de que cuando la obra llega a una vida, hace exactamente lo mismo que Jesús hizo con Lázaro. Levántate y sal fuera y desátenle para que pueda andar. La verdad los hará libre de las ataduras del pecado, de la esclavitud del pecado. Así que en la resurrección de Lázaro se nos da un ejemplo vívido de la resurrección a una nueva vida que ocurre en nosotros cuando conocemos al Señor. Es por eso que este capítulo nos conduce a nosotros a una gran expectativa de consuelo y a entender lo maravilloso del Evangelio y que lo que hemos recibido en Cristo está fuera de todo cálculo y de toda dimensión. Estoy convencido que por estas cosas observamos en los evangelios del siglo, en los cristianos del siglo I, un amor tan grande, un amor tan profundo por la palabra, por el Señor, por el Evangelio. Ellos fueron receptores de estas cosas. El apóstol Pablo le dice a los corintios que muchas de estas personas que estaban en estos contextos aún vivían cuando la iglesia estaba funcionando allá en el libro de los Hechos. El tiempo de Dios se cumplirá no bajo el esquema de las expectativas humanas, sino bajo los planes de Dios para mostrar su gloria más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. En tercer lugar, aunque nosotros creemos en el poder de Jesús, en el contexto evangélico es muy difícil que alguien diga, no, yo creo que Dios no tiene poder. Todo cristiano sabe que Dios tiene poder, que el Señor tiene poder. Pero a veces, y es una limitación de nuestra humanidad, nos puede parecer que algo es imposible de lograr. Que algo, vamos a orar por eso y vamos a trabajar por eso, pero es que yo no creo que sea posible. En nuestro contexto actual, amados hermanos, estamos en un mundo lleno de crisis por todas partes. Estamos en un mundo donde cada vez que salimos se levantan murallas y obstáculos. Tenemos encima una pandemia que se medio calma y luego recrudece con fuerza. Tenemos encima muchas situaciones. Pero quiero decirles, hermanos, quiero decirle, iglesia, que el poder del Señor no se ha disminuido. Y que nosotros debemos atribuirle todo el poder y todo el control a la obra de Jesús. No atribuirle poder a lo que no lo tiene. El COVID es peligroso, sí, pero el COVID no tiene poder. Más que el poder de Dios. Tenemos que creer que esa plaga está derrotada en el nombre de Jesús. Y tenemos que creer que toda cosa que se levanta en contra de la iglesia está derrotada en el nombre de Jesús. Si nuestro Cristo pudo levantar a este hombre, y vaya que ha levantado muchos muertos después de Lázaro, puede con cualquier cosa. Iglesia, no se rinda, hermano, no te rinda, predicador, no te rindas. Es por eso que la iglesia debe estar enrumbada siempre dentro de lo que Dios desea.
Los seres humanos van y vienen en sus deseos y gustos y disgustos y expectativas. No estamos para cumplir con ellos, estamos para cumplir con Dios. Y créeme, iglesia, y créeme, hermano, cuando cumples con Dios, al final terminarás cumpliendo con las personas. Para Marta, Jesús ha llegado demasiado tarde. No obstante a eso, ella sabe en su corazón que el Señor puede hacer algo. Marta afirma que su hermano sí va a resucitar. Ella tenía el concepto, ¿ve? Ella tenía la teoría en su mente. Ella lo cree, ella lo sabe. Pero el asunto es que ella pensaba que eso podía ser un suceso no inmediato, sino algo futuro. Nosotros dejamos muchas cosas y decimos, sí, eso va a pasar, pero ya cuando estemos en gloria. Hermano, yo quiero decirte, iglesia, yo quiero decirte que la obra de la salvación tiene poder ahora y después en la eternidad. Lo que nosotros hemos recibido, lo recibimos ahora en el Señor. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestra posición es lo que dice la palabra. Nuestra posición no es lo que vemos. Nuestra posición no es lo que se nos pone delante. Nuestra posición es creer lo que la palabra dice. Si la palabra dice que a mí me va a ir bien, pues eso es lo que yo creo. Si la palabra dice que yo estoy sano, pues eso es lo que yo creo. Si la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, eso es lo que yo creo. Más adelante, esta misma mujer va a creer, pero nuevamente va a objetar en su mente y con sus palabras. Va a ser muy difícil que su hermano resucite. ¿Dónde pusieron a este muchacho? Señor, tiene 4 días, ya hiede. O sea, vamos a ser realistas. Vamos a estar claros. O sea, Señor, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo tu deseo. Pero miremos la realidad. La realidad nuestra no es la realidad de Dios. La mente nuestra no es la mente de Dios. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Amada iglesia, créele a Dios. Cree lo que no se puede. No escuches a quien no tiene poder. Escucha a quien tiene poder. Escucha a quien puede, no a quien no puede. Yo puedo decirle a usted, yo no tengo poder para decirle nada a usted. El poder lo tiene la palabra, el poder lo tiene Dios. Y esa es nuestra postura y ese es nuestro anclaje en esta vida y eternamente. Nosotros tenemos la palabra del Señor y debemos decidir creer la palabra del Señor, confiar en la palabra del Señor, confiar en su realización y confiar en que lo imposible con el Señor se hace posible. Otra cosa que también aprendemos es que el Señor Jesús no solo trae la resurrección, Él es la resurrección. Por eso nuestro tema de hoy es Jesús, la resurrección y la vida. El ser capaz de resucitar a Lázaro. Sin embargo, y aquí otra enseñanza de este texto. Y aquí nosotros observamos algo interesante, hermano. Aquí cambio un poco el switch de mi discurso. Y observamos en la persona de Jesús un aspecto importante. El Señor no dejó que ese evento grandioso que ocurrió allí opacara o disminuyera, o Él dejara de darle valor a la realidad humana. El Señor fue capaz de resucitar a Lázaro. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía lo que Dios iba a hacer en ese momento. Pero llama poderosamente la atención que eso no impidió que el Señor Jesús compartiera sus sentimientos con esta familia. De hecho, el versículo más corto de la Biblia, ¿saben, verdad? Jesús lloró. Yo le pregunto a usted, hermano, el Hijo de Dios
¿Sabía lo que iba a pasar? Sí. ¿Él sabía que Lázaro iba a resucitar? Sí, sabía. ¿Él sabía que Dios se iba a glorificar? Claro que lo sabía. Ahora imagínese esto. Es más, lo sabía 2, 3 días antes. Y él le dijo a sus discípulos, antes de llegar al lugar, esta muerte no es para muerte, sino para vida, porque Dios se va a glorificar aquí. Sin embargo, cuando él llega al lugar, hermanos, inmediatamente él entra en contacto con lo que allí está ocurriendo y se identifica con el dolor de las personas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, tenemos igualmente que interpretar correctamente los momentos de cada persona y acercarnos a ellos como lo hemos estado también compartiendo. No para juicio, no para crítica, no para condenación, sino para identificarnos. Tenemos que llorar con los que lloran, tenemos que reír con los que ríen, tenemos que gozar con los que gozan. Yo puedo ver a alguien llorando, lo puedo ver deprimido y digo, Dios mío, pero ¿por qué se deprime? Pero porque ese no es mi asunto. Yo me bajo allí y lloro con ella y me deprimo con ella en el contexto de identificarme con sus sentimientos. Es una expresión de amor. Jesús lo hizo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Observen estos aspectos generales que nos habla el capítulo 11. La iglesia tiene poder, pero que eso no nos desvíe de comprender la realidad humana. Es difícil guardar este equilibrio muchas veces, pero tenemos que hacerlo. Llevar el evangelio, hermanos, es comprender que las personas tienen una enorme necesidad espiritual, pero que también tienen enormes necesidades humanas. Por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de ir a evangelizar al hospital aquí en esta ciudad. Y lo primero que hacemos es identificarnos con el dolor de esas personas profundamente enfermas. Y cuando hacemos eso, observamos que hay una apertura a oír la palabra de Dios. Hay una apertura a prestarnos atención, ver los ojos de esas personas grisáceos, amarillos, cristalinos, llenos de dolor, llenos de insatisfacción, llenos de desesperanza. Allí es donde el evangelio cobra vida, verdadera vida. Es cuando el hombre está en un límite y sabe, tu única esperanza es Jesús. Finalmente, mi último comentario en esta tarde, y que es una gran lección para nosotros también. Parece tácito esto, parece que ya todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Tiene que ver con dos cosas que ocurren en este capítulo 11 ya al final. Muchas veces, hermanos, sin saberlo, los hombres están llevando a cabo los planes de Dios. Los religiosos de Israel, que se mantuvieron persiguiendo al Señor, hostigando al Señor, hasta que por fin lograron lo que ellos desde hace tiempísimo querían hacer, que era diseñar toda una matriz de opinión y toda una estructura para justificar el asesinato de Jesús. Al final lo lograron, porque lo fueron construyendo. Lo fueron construyendo. Lo que ellos no sabían es que ellos lo que estaban haciendo sencillamente era darle cumplimiento al plan de Dios. Amados hermanos, cuando la maldad se levanta en la iglesia o alrededor de ella, no se preocupen. Cuando la maldad se levanta alrededor del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está trabajando y la maldad está por todas partes. Hoy hay una iglesia perseguida en todas partes del mundo. En este mismo momento en que yo le estoy hablando a usted, ahora mismo muchos cristianos están perdiendo su vida literalmente. Son noticias que no se conocen. Hay un mundo de una iglesia que está sufriendo que casi nadie conoce. Ahora, lo que las personas no saben
es que están muchas veces, a pesar de su maldad, dentro del cumplimiento del plan de Dios. Porque Jesús tenía que morir. Él era el Cordero de Dios. Todo estaba preparado para que eso ocurriera. No obstante a esto, el otro elemento del que le hablo es que a pesar de esta situación y a pesar de toda esta fuerza malévola que rodeaba al Señor, que querían destruirlo, nadie tocó a Jesús hasta que el Señor así lo dispuso. Porque no eran los judíos los que iban a matar al Señor. Era lo dispuesto por el Padre. Porque al final, amados hermanos, y yo sé que cuando yo explico esta parte, muchas personas le hace ruido. Al final, el que mató a Jesús fue el Padre. Él permite su sacrificio para lograr su objetivo de la salvación universal. El Señor Jesús tenía que morir cuando murió, cómo murió, de la manera que murió. No hay nada de sentimentalismo en ese asunto, no hay nada de tristeza en ese asunto, porque además el Señor murió, pero está vivo. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Él resucitó. Por lo tanto, es un evento que para nosotros en esta dispensación no nos causa tristeza, sino que nos causa gozo y nos causa alegría. Así que, mis amados hermanos, la enseñanza de hoy, capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús, la resurrección y la vida. Y yo te invito a que ores y leas detenidamente este capítulo. Podrás observar allí muchas otras enseñanzas. Vas a ver al Señor en esa progresividad de la manifestación de su gloria, haciendo posible lo imposible. En Cristo Jesús nada está enfermo, nada se ha perdido, nada está muerto, nada es por casualidad, nada está estorbando. En Cristo Jesús todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Vamos caminando, vamos pasando, vamos dejando, vamos tomando, y siempre el Señor tiene un propósito con todas las cosas. Así que gocémonos en el Señor y alegrémonos en el Señor, que formamos parte de los planes de Dios para su iglesia, para su pueblo, para las personas que no conocen al Señor. Y recuerden, cuando salgan a predicar el Evangelio, cuando salgan a predicar la palabra, en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, con tu familia, donde sea, recuerda que tu Cristo puede hacer en el tiempo de Dios lo que nosotros ni siquiera imaginamos que Él está preparando para hacer. Que el Señor te bendiga. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu maravillosa palabra. Te damos gracias, mi Señor, por tu maravillosa presencia en tu palabra, por lo que aprendemos de ella. Gracias por mostrarnos estas verdades que, aunque son generales, aunque son las más resaltantes en el capítulo, son maravillosas, son poderosas. Gracias porque sabemos que eres un Cristo, eres un Dios, eres un ser maravilloso que puede hacer cosas maravillosas, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no comprendamos, tú puedes hacerlo, Señor. Padre, aprovechamos esta oportunidad para pedirte por tu iglesia en general, en el mundo entero. Señor, reactiva tu iglesia. Sigue levantando predicadores, predicadoras, pastores, pastoras, líderes, obreros, Señor. Sigue levantando a tu iglesia, Señor, que ocupe el lugar a la que usted le ha llamado. Bendice a la iglesia cristiana Pasto Fresco, sus actividades, sus proyectos, sus planes. Y aunque hoy no se vean muchas cosas, tú lo harás, Señor, porque tú lo has prometido. Porque tú no haces nada sin un propósito. Y sabemos que esta obra tiene un propósito, nació con un propósito y seguirá adelante hacia los planes poderosos que Dios ha preparado para esta congregación, para su pastor, para sus miembros, para sus líderes y todo lo que van a lograr en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y les guarde. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y será hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Dios les bendiga.